Sí me pueden escuchar, ¿cierto, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor, escucho. Ya, perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Microphone to change the microphone. Ya, ya, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marlon, Kaira, Pade, Miriam, Anthony, Marlon, Gabo, Elizabeth? Muy bien. Ya me di cuenta, jóvenes, que no sé por qué para enseñar me he hecho perfume. Tomé conciencia. Creo que yo creo que los veo, ¿no? Pero, pero no, ¿no? O sea, sí me ven, ¿no? Pero digamos, ¿no? No. Por eso me. No, en realidad, Gabriel, a mí nunca me ha gustado usar perfume. Nunca me he comprado un perfume, sino que en mis cumpleaños mi familia me suele regalar perfumes y tenía como 10 perfumes y los he comenzado a usar, ¿no? Desde el año pasado, más o menos desde abril. Así que sí, 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 sí. ¿No? Claro. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos puede ser, a ustedes dirán, ¿ah? Muy bien. ¿No creen que es mejor el sorteo de un libro de filosofía? Es más, a ver. Ajá, ya, esto lo vimos. Ujú. Ya, ¿les parece si resolvemos las preguntas propuestas como tarea a modo de recordar, rememorar los temas de la semana pasada? ¿Qué piensan? ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Ujú. A ver, un alumno, ¿sí me escuchan, cierto? Ya, a ver, vamos a, dice, lo vamos a ver. Ya, dice así. Un alumno lee que el profesor ha escrito en la pizarra lo siguiente: todos los políticos son honrados, Javier Pérez es un político, por lo tanto, la conclusión, Javier Pérez es honrado. En relación con este ejemplo de razonamiento, un alumno objeta que no es verdad que todos los políticos son honrados. Sin embargo, su profesor le recuerda que a la lógica le interesa fundamentalmente. La lógica es una ciencia formal, no es una ciencia fáctica, ciencia formal porque estudia entes ideales, como un razonamiento. Un razonamiento no es una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, un razonamiento es válido o inválido. Y a la lógica le interesa la validez, ¿correcto?, de los razonamientos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál será entonces la clave? La D, conocer el valor de verdad de cada una de las proposiciones que conforman la inferencia. La D es la clave, jóvenes. A la lógica le interesa la verdad, la validez. ¿Correcto? Muy bien. Un estudiante señala que la proposición la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551 es válida. Su compañero de clase, Mario, le dice que no se está expresando correctamente, ya que las proposiciones, en sentido estricto, son enunciados que son verdaderos o falsos. De lo anterior se puede inferir que el estudiante, la ve. Ya, ¿por qué no la A? ¿Alguien me podría preguntar? Yo marqué la A, profesor. No le han enseñado lógica. Porque la B es más precisa, ¿cierto? Es más precisa, porque eso es algo clave que se ve en la semana, ¿no? La diferencia entre verdad y validez. Recuerden que las proposiciones son verdaderas o falsas y las inferencias son válidas o inválidas. Para muchos especialistas, Aristóteles es el primer lógico de la historia. Su mérito residió en haber examinado los
razonamientos considerando solo su forma o estructura con independencia de su significado o contenido. Justamente lo anterior es la razón principal por la que la lógica, bonita pregunta, recuerden que Aristóteles está en la lógica antigua, en la lógica medieval está Boecio, en la lógica moderna Frege. Desde sus inicios es una ciencia formal, le interesa la estructura, no el contenido. Óscar García Zárate, en su libro Lógica, sostiene lo siguiente: falacia deriva del latín falaxia, que quiere decir engaño, fraude, mentira, con que se intenta dañar a alguien. En efecto, las falacias nos engañan, haciéndonos admitir como válidos razonamientos que en rigor no lo son. De la cita anterior se puede inferir que las falacias son proposiciones las falacias. Según el texto, no, porque son razonamientos inválidos, conjunto de proposiciones. ¿Cuál es la clave? Ah, muy bien. 5. A ver, no vale las claves ya. En una conversación, Miguel manifiesta que no tiene nada de malo infringir las medidas preventivas de salud dictadas por el gobierno frente a la COVID-19 porque una gran mayoría de personas las incumplen. Por ello, sugiere a sus amigos que continúen realizando las mismas actividades que llevan a cabo antes de la pandemia. ¿Participaron alguna vez en una fiesta COVID, jóvenes? ¿Cuál es? La B. Sí es, ¿no? Claro, porque cree que porque la mayoría hace algo, como que alguien, ¿no?, te diga, pero si nadie en la actualidad respeta a sus parejas, ¿por qué tú lo vas a hacer? ¿Correcto? Ya eso es una falacia, ¿no? Que la mayoría haga algo no quiere decir que está bien, joven, ¿no? ¿Correcto? Si no, pregúntenle a Cristian Domínguez. Por mí, una bromita. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿no? Vamos a... Yo no sabía que Cristian Domínguez hablaba de la infidelidad. Yo no sabía eso, ¿no? No sabía además que estaba en un programa. Yo pensé que él era un cantante, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, mientras él engañaba a su pareja, daba consejos de cómo no ser infiel. Hay que, hay que tener algo, ¿no? Creo que una persona normal, claro que puedes engañar, pero no vas a decir, no vas a aconsejar lo que un poco raro, ¿no? No sé, eso me ha llamado mucho la atención. Y lo que también me llama la atención, jóvenes, de este caso, es de que la chica es soltera, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, yo cuando tengo pareja no engaño a nadie. Pero si yo soy soltero y sé que alguien tiene pareja, tampoco es ético que yo, digamos, diga, no, yo estoy soltero, ¿no? Creo que existe la infidelidad porque hay personas que se prestan ese jueguito, ¿no? Entonces, eso también estaba, digamos, un poco reflexionando, ¿no? Que claro, un grado de conciencia es decir, cuando yo tengo pareja, o sea, a ver, como que tres escalas morales, ¿no? La primera es el que transgrede toda norma, Cristian, ¿no? Digamos, ¿no? Y hablas todavía, ¿no? La contradicción, ¿no? La segunda es, ya, yo respeto si es que tengo pareja, pero si es que no tengo, así sepa que la otra persona tiene pareja, lo haga, ¿no? Pero creo que esta chica no está en la última escalera moral, ¿no? Que es que creo que si tú sabes que alguien tiene pareja, tienes que tratar, porque si bien tú no tienes, esa persona sí lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a reflexionar en ética sobre la infidelidad, ¿no? Que es un tema moral, ¿no? Es un tema moral, de pacto social y más, ¿no? En Perú todo puede pasar, dice, en todo lugar, ¿no? Eso que... Esa es una falacia domina, ahí está, muy bien.
Antar ha detectado, en efecto, Antar, es cierto lo que usted dice, que yo diga, ¿por qué le voy a hacer caso a Cristian Domínguez que me habla sobre la infidelidad si él ha engañado a varias chicas, ¿no? Eh, y, y claro, esa es una falacia. Incluso Antar, yo estoy pensando, no sé, ahorita estoy leyendo, investigando otras cosas, pero en algún momento quisiera escribir sobre la falacia Domínguez. A mí no me parece que es una falacia en realidad. Es mi opinión personal, ¿no? Porque tú no puedes decir algo que no haces, ¿no? Para mí, desde el punto de vista ético, eso sí es permisible, ¿no? Pero bueno, ahí sí, digamos, tendríamos que atacar un poco la teoría usual de la lógica, ¿no? Muy bien, jóvenes. Continuemos. Muy bien. Argumentación, ¿no? Sí, creo que sí, Antar, ¿no? Creo que sí. O sea, yo creo que en algunos casos, sí, de hecho. No, y además que la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe. O sea, yo no le. O sea, pensemos, ¿no? ¿Han leído el poema Nueve monstruos de Vallejo? Vallejo cuenta que en realidad 9 veces hizo abortar a Georgette Vallejo, ¿no? Su esposa, francesa. Entonces, yo no puedo dar una conferencia, pues, de que estoy en contra del aborto si he hecho abortar a mi pareja, ¿no? Entonces, si alguien, pensemos que la chica que ha hecho abortar está ahí en el público y me dice, Eleazar, qué descarado eres. Tú me obligaste a abortar tantas veces. ¿Ya eso es una falacia? Yo creo que no. Porque ¿cómo yo voy a recomendar algo que no hago? O sea, para mí, desde un punto de vista ético, eso sí descalifica a la persona. Ya, lo que pasa es que la lógica no ve, porque la lógica es formal. La lógica simplemente te diría que tú veas la coherencia lógica que tiene el discurso de esa persona y tú tendrías que cuestionar un poco mis ideas, no la persona que lo enuncia, ¿correcto? Yo siempre he sospechado, siempre he querido escribir sobre este tema, ¿no? Digamos, siempre he querido, sino que tengo que investigar, ¿no? Para escribir, tampoco puedo de una intuición, digamos, ¿no? Claro, entonces, claro, desde la lógica no hay problema de que Keiko nos dé una charla de corrupción, de que Patricia Benavides dé un curso de cómo hacer una tesis, ¿no? Y un poco raro, ¿no? Sí, sí, yo sí, verdad que sospecho un poco de eso, ¿no? Pero no me crean, porque lo que les enseñan no es eso, ¿no? Es cierto, Antar, no todos son de ese tipo, ¿no? No todos son de ese tipo, es verdad, a veces se atenta, ¿no? Contra la persona en otros temas, ¿no? Es decir, yo estoy hablando de, o sea, no sé, estoy hablando de un tema A y dicen, ya, pero el profesor Eleazar, a ver, estoy hablando, pensemos, de literatura y mi profesora del colegio dice, pero si Eleazar jaló literatura en el colegio, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, claro, no siempre, es cierto lo que usted dice, ¿no? No siempre son de este tema, ¿no? Pero bueno, es un tema que en todo caso se los comento para sospechar, ¿no? Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a hablar de la argumentación. La argumentación es importante porque si ustedes leen el sílabo de cualquier universidad que enseña filosofía, uno de los objetivos generales y específicos es que la persona sepa argumentar, ¿correcto? En la universidad, no importa el curso que ustedes eh, o la carrera que estudien, en la universidad que estudien, van a llevar el curso de filosofía. Por el pensamiento crítico y por la argumentación. Es importante que uno como profesional argumente, ¿correcto? Pero vamos, ¿qué es argumentar? A ver, para explicarlo de una manera sencilla, existen varios temas, ¿correcto? Existen temas. Frente a los temas, nosotros tenemos una postura. Por ejemplo, ¿están a favor o en contra del aborto? Aborto inducido. No en el caso de violación, sino que una chica inicia su vida sexual y no aplica mal el método anticonceptivo, o digamos, producto de, digamos, el frenesí del momento, no se cuida y luego queda embarazada, ¿no? Estoy hablando de ese tipo de aborto, el aborto interrumpido en caso de, ¿no? de decisión propia, ¿no? Ya, estoy en contra, dice.
eh, Antar, ¿no? Ya, muy bien, ¿no? Ya, neutro. Ya pensemos, ya, pero Antar sabe que así como está en contra hay una persona que está a favor, entonces ya, muy bien. Sobre temas polémicos como el aborto, la eutanasia, nosotros tenemos, estimados jóvenes, una postura, ¿correcto? Una postura. ¿Estamos? Ya, ahora, si yo le pregunto a Antar, ¿cuáles son tus argumentos por los cuales tú estás en contra de que una mujer se someta a un aborto inducido? ¿Correcto? No en caso de violación, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tema, el aborto. Postura de Antar, en contra. Pensemos que mi postura sea a favor. Luego viene lo importante. ¿Cuáles son sus argumentos, señor Antar, para defender? Antar es señorita, creo, ¿no? Me parece que sí. Bueno, a ver, ¿no? Señorita o señor Antar, para estar en contra, ¿no? Entonces, es señorita, ¿no? Ya. No, dice él, ya, entonces ya, señor Antar, ¿no? Señor Antar. Entonces, estimados jóvenes, ¿cuáles son sus argumentos para defender su postura de que está en contra? Y a mí, que estoy a favor hipotéticamente, ¿cuáles son sus argumentos? Si se da cuenta, señor Antar, cuando yo le pregunto sus argumentos, le pregunto por las ideas en las cuales usted sostiene sus posturas, para decirlo sencillo, ¿no? Los argumentos son las ideas en los cuales nosotros sostenemos nuestras posturas frente a diferentes temas, ¿correcto? El aborto trae efectos colaterales en el cuerpo de la mujer, daña la integridad, permite el libertinaje y más, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ven, son sus argumentos, ideas. Entonces, es importante porque, a ver, si el señor Antar me dice, profesor, no sé, pero estoy en contra, el debate termina ahí. Pero si el señor Antar, como lo ha hecho, esgrime argumentos, las ideas en las cuales sostiene su postura, ya puede, digamos, ya puede, digamos, darse el debate. Porque yo podría decir, por ejemplo, que, digamos, a ver, ¿no? Daña la integridad, ya yo lo puedo decir, pero hay estudios que demuestran que una persona, una mujer en este caso, que es madre sin quererlo, por coacción religiosa de la sociedad, de su pareja, queda más dañada psicológicamente, ¿no? Siendo madre que no siendo, ¿correcto? ¿No? O le podría poner, digamos, otros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando uno argumenta, se somete a que el otro lo analice. Entonces, eso es lo importante en el debate, que uno dé argumento, ¿correcto? Entonces, los argumentos son las ideas en las cuales basamos nuestras posturas. ¿Están a favor o en contra de que a los niños se les enseñe educación sexual en las escuelas? Hay postura a favor, ¿correcto? Y hay postura en contra, ¿correcto? Hay dos tipos de postura. ¿Cuáles son, digamos, sus argumentos? A ver, pensemos que sea a partir de secundaria, señor Gabriel, ¿no? Entonces pensemos a partir de secundaria, primero de secundaria, ¿correcto? Además que ahora, recuerdo que un día conversando con una compañerita de mi hijita, muy pequeñita, mi hija me contó, ¿no? Que la profesora les quiso explicar, digamos, creo que les explicó metafóricamente, ¿no? Cómo surgen los niños, ¿no? Y la profesora dijo que como que hay una plantita y la semillita y más, ¿no? En sexto de primaria, ¿no? Y la amiguita de mi hijita le dijo, eso es mentira, porque yo ya busqué eso en Google, le dijo, ¿no? O sea, no sé cómo ella ha buscado en Google, ¿no? Y Google le ha dicho, supongo, ¿no? Que hay un espermatozoide, un óvulo, se forma el cigoto, que es contacto sexual entre un varón y una mujer. Entonces, ella sabía, ¿no? Digamos que le estaban como que mintiendo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de nuevo, argumento. Por ejemplo, un argumento es que, por ejemplo, en los países que se enseña educación sexual, Francia, la tasa de embarazo adolescente es mucho menor que el Perú, donde no se enseña. Pero claro, alguien podría decir, no, pero ¿cómo tú le vas a hablar desde digamos, desde los 12, 13 años? Eso es querer infundir que ellos ya inicien su vida sexual. Por ejemplo, el colectivo Con mis hijos no te meta,
está en contra, ¿no? Y colectivos un poco más laicos ya están a favor. Entonces, de nuevo, hay que argumentar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como ya lo vimos la semana pasada. Uno puede argumentar diciendo que uno primero se debe casar y luego debe iniciar su vida sexual, porque así lo dice en la Biblia. A ver, ¿qué pasa si yo digo eso? ¿No? El otro día le decía a un amigo, ¿no? Fuimos a comprar libros, ¿no? Él vive con su pareja y no se ha casado, ¿no? Le decía, o sea que tú eres un fornicador. Palabra fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Dijo. Fornicador no es la persona que engaña, dice. Fornicador, según la Biblia, es la persona que inicia su vida sexual sin haberse casado religioso, ¿no? O sea, si tú te casas por civil, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa si yo doy ese argumento? La otra persona, ¿qué puede decir? ¿Cómo se llamaba esa falacia de decir que algo es cierto porque lo sostiene una autoridad? ¿Cómo se llamaba, señor Antar? Es cierto que no es válido, pero ¿cómo se llamaba esa falacia? Muy bien. Falacia de autoridad, como lo dice Gabriel, o en latín, ad verecundio. ¿Correcto? Ad verecundio. ¿Estamos? Bien, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Ahora, ese es un argumento. Ahora, la teoría que estudia el argumento, su mismo nombre lo dice, se llama la teoría de la argumentación. ¿Qué es? El estudio, quiero que vean esto, interdisciplinario, ¿no? De la manera en la que se llega a conclusiones en un determinado campo a través del proceso del razonamiento lógico que incluye el debate y la persuasión. O sea, ¿qué ocurre, jóvenes? Que estos dos señores que están acá, Perelman y Tolmie, se dieron cuenta que si yo quiero entender cómo argumenta la vida, cómo argumenta la gente en la vida cotidiana, me quedo corto solamente teniendo el abordaje lógico, ¿correcto? Por ejemplo, un publicista, ¿cómo persuade, jóvenes? Si quiere hacer que tú tomes un complemento nutricional, se quiere lanzar al mercado un complemento nutricional. ¿Qué es más efectivo para la gente? ¿Poner un jugador de la selección peruana o poner al mejor nutricionista peruano? ¿Qué será más efectivo y persuasivo para la gente? Poner un futbolista, con lo cual está incurriendo en una falacia, otra vez ad verecundia, y es una ad verecundia, como dijimos, más flagrante, coloquialmente más rochosa, porque estás llevando a alguien que destaca en el fútbol, le estás llevando a un terreno donde no tiene nada que ver. Entonces, ellos se dieron cuenta de eso, que para estudiar los argumentos tenemos que estudiar lógica, filosofía, derecho también un poco, o sea, varios saberes, retórica, por ejemplo, retórica, ¿no? Retórica, ¿correcto? Entonces, ese es de un poco lo interesante de esto, ¿no? Claro, Edison Floren está en los comerciales de Claro, Gareca estaba en los comerciales de Scotiabank, ¿no? ¿Recuerdan? Gareca estaba en los comerciales de Scotiabank, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Digamos, eso es lo importante de ellos. Ahora, sí es cierto, está, ¿no? Importancia. Argumentamos en muchos ámbitos de nuestra vida. Esto es importante. Yo no solo argumento, estimados jóvenes, yo no solo argumento en esta clase. Cuando, por ejemplo, decido en qué cursito matricular a mi hija en un cursito de verano para que esté con la mente ocupada, a veces su mamá encuentra buenos cursos, pero un poco lejos, ¿no? De donde vivimos, un poco lejos. Y claro, yo la llevo porque ella, digamos, tiene horario de oficina. En cambio, yo en verano, digamos, trabajo poquísimo y tengo más tiempo, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero ya has encontrado una escuela de gimnasia en, digamos, no sé, sur. Pero acá hay una escuela de gimnasia en Jesús María que está cerca de Breña. ¿Qué te parece? Entonces, argumento, ¿ven? ¿Y por qué? Bueno, porque mira, ir desde, digamos, además 3 de la tarde
el calor, ¿no? ¿Por qué mejor no va a las 5? ¿Por qué ella almuerza a las 12? Yo he leído que entre que uno entrena o almuerza y entrena, cuanto menos deben haber 2 horas, ¿no? Y claro, por último voy a decir, además, yo la voy a pagar. Entonces, esa sí sería una falacia, ¿no? Pero para persuadir, ¿se dan cuenta? O sea, no es que argumente acá, argumento en muchos ámbitos de cómo es la vida. Cuando compras un departamento, también argumentas, ¿no? Porque puedes decir, a ver, señor, usted ha vivido un año acá y lo está vendiendo a 380.000 soles, pero al frente hay un condominio nuevo, que nuevo está igual, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si me hace una rebaja, no? Porque si este que ya usted ha vivido 2 años y el otro que está nuevo están iguales, no sé, pues yo podría, ¿no? Entonces, ¿ven? Ese es un argumento, ¿correcto? Ese es un argumento. O sea, argumentamos cuando en una campaña electoral, ¿correcto? Argumentamos también. ¿Por qué enviamos a un hijo, ¿no? Envían a un niño a un colegio cristiano, ¿no? Una mamá cristiana puede decir, porque le van a inculcar valores, le van a inculcar valores. Esa es la idea siempre de los colegios cristianos, ¿no? La moral, van a salir chicos con valores, ¿correcto? Ya, pero tú podrías decir que eso no es necesario, ¿no? ¿Correcto? Yo, por ejemplo, he conocido chicas que han estudiado en colegios religiosos y tienen una tirria a la religión, ¿no? Porque creo que las obligaban a rezar, ¿no? Como una hora o algo así, ¿no? Yo, por ejemplo, no le tengo tirria a la religión, no soy religioso, entonces alguien puede decir, no, no, no es necesariamente, ¿no? Esa persona se puede alejar y más. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Muy bien, tiene que ver con eso, la del Montserrat, ¿no? Muy bien. Claro, es cierto, ¿no? También provienen de casa. Ah, por ejemplo, Richard, ¿no? Exacto, ¿no? También tenemos esos, esos casos, ¿ve? Entonces podemos contraargumentar. Y de nuevo, un rol crítico. Si tú argumentas, yo puedo polemizar contigo, ¿no? Puedo polemizar contigo. Profesor, el aborto está mal. ¿Por qué? Porque si una mujer es libre, entonces es responsable. Si fue libre en iniciar su vida sexual, entonces debe ser responsable en asumir sus consecuencias. Ya. Pero de nuevo, si hablamos de aborto a secas, alguien podría decir, pero una chica que es violentada sexualmente no es libre. Entonces, por ende, no debería ser responsable de ese acto, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo importante. Para debatir hay que saber escuchar. Escuchar los argumentos que esgrime la otra persona para que tú polemices con esos argumentos. ¿Estamos? Muy bien. Como les había dicho, estimados jóvenes, ¿no? Sí, de hecho que sí, también hay una casuística, ¿no? Que depende de cada caso particular, ¿no? Como les había dicho, la lógica formal es insuficiente para analizar los argumentos de la vida real. Por ejemplo, ¿por qué elegimos, o sea, por qué la gente elige a ciertos candidatos jóvenes? ¿No? ¿Por qué? Porque tienen los razonamientos más sólidos. Por tappers, miren ya acá, ¿no? Por tappers, ¿correcto? ¿No? Por tappers, ¿no? Otros dicen, profesor, él se parece más a mí. Por ejemplo, recuerdo que yo voté por Verónica Mendoza en las elecciones y mi prima me decía, no, pero esa chica tiene cara de terruca. Eso, no sé en dónde, ella lo ha visto, ¿dónde habrá escuchado eso? ¿No? Entonces, no, tiene una cara así, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, no sé, pues hay gente que dicen, yo no voto por Forsyth porque ese es un pituquito, dicen, ¿no? Pues ven, son cuestiones bien subjetivas en realidad, ¿no? Son cuestiones bastante subjetivas por las que votan. Se dan cuenta, jóvenes, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vayamos a los tipos de argumentos, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿por qué votaron por Castillo? ¿No? Creo que la mayoría era porque no querían a Keiko, ¿no? Es más, creo que los analistas decían que qué suerte para Castillo que pasó con Keiko, porque la única persona a la que le podía ganar Castillo era Keiko, decían, sobre todo por el antivoto
que existe hacia el fujimorismo, ¿no? Porque si hubiera pasado, ¿quién quedó tercero en esa elección? No lo recuerdo. ¿López Aliaga? No recuerdo ya quién quedó tercero. Bueno, le iba bien al de Acción Popular, ¿no? No recuerdo su apellido de ahora, ¿no? A Soto, ¿no? Soto, ya. Entonces ven, ¿no? Entonces ven claro, ¿no? Porque Soto es un gran economista, ¿no? O sea, conoce bien, parece bien coherente cuando habla, ¿no? Ahora, una cosa es ser, digamos, o sea, una cosa es leer libros, ¿no? La vida política es totalmente distinta, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Muy bien. Lescano, claro. Lescano le ganó en las internas a, al Lord, ¿cómo se llamaba? Este que pasó, quedó tercero también en el 2016 detrás de, de Kuczynski, ¿no? En las internas le ganó, no recuerdo ahora el nombre, el que quería renegociar el lote 68 del gas de Camisea, ¿no? Por eso se hizo famoso. También me parece que hablaba muy bien, ¿no? Claro, ¿no? El que no come chicharrón, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, ¿no? Según Susi, nunca va a ganar porque no tiene la L en el nombre o apellido, a diferencia de los presidentes que hemos tenido. No sabía eso, Luza, la L. Así, la L en el nombre. Pedro no tiene una L, a Castillo, Alan, Morales Bermúdez, Leguía, Odría. No, no, no sabía eso. Muy bien, continuemos, joven. Ya, a ver. Hay dos tipos de razonamientos. Están los razonamientos. ¿Sí me escuchan, los jóvenes? ¿Sí? Porque a veces cuando lo muevo me sale algo acá, no sé por qué. Paniagua cuenta. Muy bien, ya. Entonces, jóvenes, les decía que, ¿no? Hay dos tipos de razonamiento. El inductivo, que señala que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. O sea, en el inductivo, por ejemplo, una chica puede decir lo siguiente: mi primer chico en la pre me engañó. Mi segundo chico en la universidad me engañó. Mi tercer chico que conocí en las clases de inglés en el británico me engañó. Mi cuarto chico que conocí en el trabajo en el Ministerio de Cultura me engañó. Eso es verdad. Pero ella dice, todos los hombres son infieles. Esa verdad de las premisas de los cuatro engaños que lamentablemente tuvo esta chica, se transfiere con carácter de necesidad a que la conclusión sea verdadera, todos los hombres son infieles. ¿Se transfiere? No. ¿Correcto? No se transfiere. ¿No? No se transfiere con necesidad. ¿Correcto? ¿No? Entonces, tiene, o sea, ¿no? Digamos, no se transfiere con carácter de necesidad. En cambio, en las deductivas, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Todos los filósofos son críticos, es verdadero. Eleazar es un filósofo, verdadero. Eleazar es crítico, verdadero. Esto se traduce. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, ya, jóvenes, a ver, concéntrense, van a comenzar a enumerar a todos los, a todos los presidentes, a ver, luego, por favor, terminando su clase, a las 8, sacan su libro de historia y ponen todos los nombres y apellidos de sus, ¿no? Y ya, digamos, siguen, ya, jóvenes, por favor. Muy bien. Entonces, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo vimos, ¿no? Bueno, esto ya, pues lo vamos a. Premisa, a ver, esto es importante. Los centinelas, ¿no? ¿Qué es un centinela, jóvenes? ¿No? O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre las preguntas deben estar manifestadas de forma explícita. Por ejemplo, todos los de Sofía son buenos en matemáticas. Premisa. Premisa 2. Algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. Conclusión, algunos sanmarquinos son buenos en matemáticas. Ya. ¿Qué ocurre? A veces hay verdades o hay premisas, proposiciones, que son tan de sentido común
ampliamente aceptadas por la gente que como que no las explicitamos. Son premisas que suponemos que el otro ya hace. Por ejemplo, Selwyn dice lo siguiente, acá, esta. La señora Lucía ahoga animales callejeros. Por lo tanto, la señora Lucía es malvada. Ese razonamiento, así como está, es inválido. Porque de que la señora Lucía ahoga animales callejeros, no se sigue que la señora Lucía es malvada. Ahí falta algo, miren. Si lo vamos a llevar a representación es esto, lo que falta es esto. Premisa implícita. La señora Lucía ahoga animales callejeros. Premisa implícita. Premisa 1. Premisa implícita. Quienes ahogan animales callejeros son malvados. Conclusión, la señora Lucía es malvada. En ese caso, premisa 1, premisa implícita, conclusión, sí es válido. ¿Correcto? ¿No? Entonces, siempre, digamos, jóvenes, expliciten las premisas de su razonamiento. Por ejemplo, jóvenes, cuando uno hace chistes, siempre hay premisas implícitas. Les cuento una anécdota de mi vida universitaria. Tenía un amigo de comunicación que era bien jocoso, burlón, y una vez llegó, recuerdo, ¿no? En primer año, estudios generales, llegó a la universidad y nos dijo, oye, ¿ustedes han visto el episodio de Bob Esponja, Las dos caras de Calamardo? Yo he visto varios episodios de Bob Esponja, pero no había visto ese. Yo dije, no lo he visto, ¿no? Y él dijo, mira, hay que verlo, ¿no? Y lo vimos, es un episodio donde Bob Esponja le da un portazo en la cara a Calamardo y lo vuelve guapo, ¿no? No sé si lo han visto, pero toda la gente que pasa, ahí va el guapo, entonces es un mate de risa, ¿no? En realidad. Y entonces nosotros teníamos en la universidad un amigo que no era muy agraciado, ¿correcto? Entonces, en una parte de ese episodio de Bob Esponja duerme y le dice luego a la gente, plebe, lo que pasa es que tenía que darme mi sueño embellecedor, ¿no? O sea, una de las propiedades del sueño, claro, no nos embellece, ¿no? Sino que nos hace estar más radiantes y más, ¿no? Entonces, cuando la gente no duerme bien, como que se nota, ¿no? Correcto. Entonces, lo que aprendimos de ese episodio es que una de las propiedades del sueño es ser embellecedor. Cuando se acercó este amigo que no era muy agraciado, este chico de comunicación lo miró y le dijo, por lo que veo, Fernando, no estás durmiendo bien. Y todos los que estábamos en el grupo nos reímos. ¿Cuál era la premisa implícita? Una de las características del sueño es ser embellecedor. Por lo que veo, Fernando, no estás durmiendo bien. ¿Cuál es la premisa implícita? Claro que Fernando no es guapo, le estaba diciendo, digamos, eso, ¿no? Entonces, claro, quien no entiende el chiste, estimados jóvenes, el que no entiende el chiste es porque no capta la premisa implícita, ¿no? Para que tú te rías de un chiste, tienes que captar la premisa implícita, ¿no? Analicen los chistes que hacen. Siempre hay algo implícito. No es como que alguien me dice, profesor, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora han dicho que todos los infieles van a la cárcel. Y si la gente se ríe, ¿qué me están diciendo implícitamente? ¿No? Claro, ¿no? Se dan cuenta. Pero quien no se ríe dice, oye, ¿qué de gracioso en eso? Porque no ha captado, ¿no? Un poco el contexto, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Así es, jóvenes. Esas son las premisas implícitas, ¿correcto? Ya. Esto se llama entinemas, ¿correcto? Entinemas, ¿no? El estudio de las premisas implícitas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en filosofía, estimados jóvenes, usualmente se defiende una tesis mediante una justificación racional. A ver, recuérdenme las 5 características de la actitud filosófica. ¿Cuáles son las 5 características de la actitud filosófica?
radical, totalizadora y irracional. Esgrime argumento. Los filósofos esgrimen argumentos, argumentan, siempre. Para sus posiciones, Platón argumenta por qué está en contra de la democracia. Porque la opinión de la mayoría no es la opinión verdadera. Eso es una falacia ad poco, ¿correcto? Entonces, cuando alguien argumenta, tú puedes, por ejemplo, refutar o contraargumentar. Por ejemplo, refutar es demostrar que la otra persona ha cometido una falacia. La ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre, hay que respetarla. ¿Cómo se llamaba esa falacia, estimados jóvenes, que consistía en tener una misma palabra, un mismo concepto, en dos sentidos distintos y confundirlo? ¿Recuerdan? María es una heroína, la heroína hace daño, por ende, María hace daño. ¿Cómo se llamaba? Anfibología, seguro, o equívoco, Antar. Anfibología era cuando ordenabas mal. Confundí, sí, es equívoco. Anfibología es cuando ordenas mal la sintaxis, ¿no? Se venden medias para niños de algodón, ¿correcto? ¿No? Así es, equívoco, ¿correcto? Equívoco. Entonces, es una forma de refutar. Aunque tú también podrías contraargumentar, ¿correcto? Contraargumentar. ¿Estamos? Un niño, ahora, ¿no? Que los niños paran con la tablet, el celular, ¿no? Un niño podría decirle a su mamá, ya no estés jugando tantos videojuegos. Y este niño le dice, mamá, pensemos que ya sea un chico de 15 años, ¿no? Diga, mamá, he leído en un artículo que los videojuegos estimulan una parte que ni mis clases de piano, ni las clases de judo, o sea, hay una parte del cerebro que le estimulan los videojuegos. Además, mejora la psicomotricidad y la rapidez mental y el pensamiento analítico, porque yo juego un juego de guerra que tienes que tener una estrategia y más. Entonces, la madre en este caso ya no va a mostrar que hay una falacia ahí, sino va a mostrar la evidencia de que, por ejemplo, los videojuegos suelen ser adictivos, además empeoran la vista. Por ejemplo, mi pequeña hija hace vóley, ella tiene lentes, pero cuando hace vóley se quita los lentes. Pero yo veo algunas niñitas que no se quitan los lentes para hacer vóley, ¿no? 10, 12 añitos, ¿correcto? Y su mamá me dicen que no ven sin lentes, ¿no? No sé, quizás sea una cuestión ya genética, pero quizás también sea una sobreexposición, ¿no? A, estimados jóvenes, la luz azul, ¿no? Y también puede generar en el futuro problemas de lumbalgias y más, ¿no? Entonces, o sea, hay dos formas de contraargumentar. Demostrar que la otra persona ha incurrido en una falacia, uno, y dos, demostrar, estimados jóvenes, que la otra persona, o en todo caso, mostrar evidencia en contra de la otra persona. Por ejemplo, a ver, ustedes saben que hay personas que defienden que la Tierra es plana, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? O algo que está más en boga ahora, terraplanista, ¿no? Terraplanista. O algo que está más en boga, los antivacunas. A ver, ¿cómo contraargumentarían a un antivacuna? Pronto alguien dice, no me he vacunado porque están experimentando con nosotros, nos quieren poner un chip, dicen, ¿no? A ver, ¿cómo contraargumentarían? A ver, quiero ver las clases de filosofía, cómo nos están ayudando a contraargumentar. Si quieren, alguien lo puede hacer por audio, ¿eh? Anthony Mark. Anthony, tengo un epígrafe para tu cuadro que está en El Principito. Cuando el Principito cae a la tierra, se siente solo en el desierto y le dice al zorro, llévame donde hay hombres. Y el zorro le dice, uno también se siente solo entre los hombres, ¿no? Ese cuadro me hace recordar este pasaje del Principito. A ver, volvamos, dice, no hay pruebas de que exista un chic tan pequeño. ¿Ya?
terraplanistas es Antar, ¿no? Los cheats, es cuestión, son demasiados pequeños para entrar por una vacuna, no existe aún esa tecnología, ¿correcto? Claro, podríamos decirle, contraargumentando también, que la mayoría de personas que llegan a UCI o que llegó a UCI son las personas que no se vacunaron o solo tuvieron una, ¿no? Entonces es una cuestión estadística, ¿no? O sea, es mostrarles con pruebas cómo se da el proceso, ¿correcto? Entonces, en filosofía se contraargumenta mucho también, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de la justificación racional, ¿no? Un argumento. Por ejemplo, Descartes encontró su certeza. Si pienso algo es porque yo soy. ¿Recuerdan la explicación que les di? Toda sustancia, o sea, este es el ejemplo de cómo un filósofo argumenta. Argumenta racionalmente, ¿correcto? Toda sustancia tiene atributos, ¿no? O sea, por ejemplo, la sustancia toma todo, pesa 500 gramos, es de color verde, es liso. Pero al revés, el atributo, las características se dan en una sustancia. El color verde no se puede dar en el aire, se da en un toma todo, ¿correcto? Entonces, los atributos se dan en una sustancia. Si yo dudo, ¿recuerdan? Estoy pensando. Y el pensamiento es un atributo. Pregunta, ¿el atributo se puede dar en el aire o se tiene que dar en una sustancia? ¿Qué dice Descartes? En una sustancia. ¿Quién es esa sustancia? El yo. Ese es un ejemplo de cómo se argumenta en filosofía. La argumentación es racional, no es empírica como la argumentación científica. ¿Correcto? ¿No? Y, jóvenes, ¿cómo se refuta en filosofía? Cuando enseñé en San Marcos, en los años que enseñé en San Marcos, yo les hacía leer a mis alumnitos el diálogo de Platón, el Teteto. Un diálogo muy bonito, donde Platón refuta a Protágoras. ¿Recuerdan que Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas? Ya, lo que dice Platón es que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que si en estos momentos el señor Marlon siente calor, para él hace calor, ¿correcto? Pero si Hal siente frío, es verdad que para ella hace frío. Es decir, las opiniones que son verdaderas para ti, o sea, tú eres el criterio de verdad, ¿correcto? ¿No? Las cosas son como te parece que son. Ya, pero eso es bien problemático, dice Platón. ¿Por qué? Porque las cosas que son verdades para ti pueden ser falsas para otra persona. Me gusta el pollo a la brasa. No, es que no hemos comido el mismo pollo a la brasa. Llevas a esa persona a la misma pollería y dices, no me gusta, está feo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, uno se topa con eso en la vida. Entonces, lo que dice Platón es que la teoría de Protágoras es como un perro que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si el hombre es la medida de todas las cosas y algo es verdad porque tú lo dices, si le aplicamos eso a la misma teoría de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras creía que eso era verdadero. Pero hay mucha gente que cree que eso es falso. Por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles creían que es falso. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras tendría que darle la razón a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son hombres. Entonces, esa teoría se refuta a sí misma. O sea, a mí me parece interesante cómo Platón construye en ese diálogo cómo él no necesita refutar a Protágoras. Protágoras mismo se refuta. Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, yo soy un hombre y yo creo que eso es falso. Entonces, eso es falso, ¿no? A mí me sorprendió siempre, desde la primera vez que leí este diálogo, ¿no? No, no es una paradoja, es una contraargumentación o una refutación, ¿no? O una refutación. Claro, no, paradoja no, no, paradoja es ya más problemático, o una contraargumentación. Y en filosofía, de hecho que hay eso, pues jóvenes, ¿no? A ver, ¿cuál es la contraargumentación que esgrime Locke contra René Descartes sobre las ideas innatas?
A ver, ¿quién lo recuerda? Quizás Richard, nuestro amigo bolchevique. ¿Recuerdas, Richard, la crítica de Locke a... Ya, pero a ver, ¿cuál es el argumento? Pues no me digan tabula rasa. ¿Cuál es la contraargumentación? Si construyan el argumento. O sea, tienen como que los bloques, se junten. ¿Cuál es el contraargumento de John Locke contra la teoría de las ideas innatas? Para Descartes, una idea innata son las verdades matemáticas, ¿correcto? Entonces, para Descartes, un niño ya viene al mundo con, o sea, sabiendo, con la idea innata, de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Si eso es así, ¿por qué cuando tú le preguntas a un niño que no fue a la escuela, en el Perú, incluso cuando va, cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿por qué no sabe? Si supuestamente eso es innato. Porque no es innato. Eso es aprendido. ¿Ya? Ese es un contraargumento, por ejemplo. ¿No? Ese es un contraargumento. Entonces, ¿cuál es el contraargumento de Aristóteles contra Platón y su teoría de las ideas? Platón decía que la esencia de este toma todo es la idea de toma todo. ¿Correcto? ¿No? Si es la esencia, es lo que lo define. ¿Correcto? ¿No? Lo que define este toma todo. Entonces Aristóteles dice, ¿cómo lo que define este toma todo, o casualidad, o qué casualidad, no está en el toma todo, está en otro mundo? No, dice Aristóteles. Si la esencia del tomatodo es la idea, debe estar en el tomatodo. Lo que quiere decir que ile, materia, más morfé, forma, están en él. Ile, morfismo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, la filosofía es una historia de la refutación. Los filósofos se refutan. Aristóteles refuta a Platón. Los medievales a Aristóteles. Descartes a los medievales. Los empiristas ingleses al racionalismo de Descartes. Kant a racionalistas franceses más empiristas ingleses. Hegel a Kant. Marx a Hegel. ¿Correcto? Nietzsche a Marx. Heidegger a Nietzsche. Entonces es una historia de la crítica, la contraargumentación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta este punto, jóvenes? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Vamos a hacer entonces un descanso de 2 minutos, breve, y volvemos para seguir desarrollando la clase de argumentación. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Nos vemos entonces.
Hola jóvenes, podemos continuar, ¿sí? ¿Quieren que veamos el episodio de Bob Esponja? A ver, profesor, dice, una pregunta en la filosofía se trata de fundamentar la argumentación. Cuando una persona gana en la discusión a otra, ¿esto significa que tiene la verdad? No necesariamente. Puede ser que es más persuasiva que la otra persona, ¿no? Porque sería importante la argumentación si finalmente no define quién tiene la razón. Claro, eh, por ejemplo, o sea, se debate, por ejemplo, primero tendrías que analizar en qué contexto debatimos. En una tesis podemos debatir con información científica, ¿correcto? Eh, Debatimos también en la democracia para llegar a consenso. Puede ser que haya personas que estén en contra de que se enseñe educación sexual a los niños en secundaria o adolescentes, ya no pubers, y otras que está a favor. Pues esas personas, aun cuando tienen posiciones diferentes, deben llegar a consensos, porque vivimos en la misma sociedad, ¿correcto? Ahora, yo creo que en ese caso, ya de la filosofía política, es problemático hablar de verdad, porque yo como cristiano podría creer que tengo la verdad, ¿cierto, señor Richard? ¿No? Yo como cristiano tengo la verdad. Entonces, el problema de alguien que cree tener la verdad es que ya no tiene por qué debatir. El cristiano, yo vivo cerca de la estación Gamarra, a veces voy a tomarlo, y están cristianos predicando. Ellos no debaten, ellos predican. Cuando yo creo que ya tengo la verdad, no converso, predico. Antes de conversar con alguien ya sé que tengo la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que llegar a consenso, ¿no? A consenso. Entonces, lo que les estoy enseñando más o menos es a fundamentar sus posturas, independientemente a cuáles sean estas posturas, ¿no? Quizás ustedes, por ejemplo, pensemos que yo crea que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero ustedes no creen eso. Entonces, yo no les quiero enseñar a que piensen como yo. Yo quiero enseñar a que fundamenten racionalmente, coherentemente y argumenten sus posturas, si están a favor o en contra de la democracia. No sé si están a favor o en contra del aborto, no me importa. Lo que me importa es que ustedes lleguen, digamos, ¿no? A fundamentar sus posturas, ¿correcto? ¿No? Entonces, creo que esa es un poco la utilidad, ¿no? Ahora, profesor, ya fundamenté mi postura. ¿Cómo sé que voy a ganar un debate? Lamentablemente eso, señor Richard, es muy interesante su pregunta. Eso depende con quién conversa. Por ejemplo, Richard, yo he escuchado a creyentes argumentar muy bien y prácticamente ganar el debate a ateos. Hay un chico sanmarquino, economista, Dante, no recuerdo su apellido, ¿no? Pongan en YouTube debate entre biólogo ateo, debate en San Marcos entre biólogo ateo y creyente, y economista creyente. El economista argumenta mejor, ¿no? Yo soy agnóstico, pero argumenta mejor. Entonces, mucho depende con quién vas a conversar, ¿no? ¿Correcto? Porque hay personas que se han informado mucho. Por ejemplo, hay curas que saben sobre ciencia. No sé si han visto en internet, ¿no? Uno quiere a veces, va a un ateo y quiere como que darse de más y el cura, a ver, perdón, ¿qué tipo de fuerza estás hablando? Porque el cura tiene un doctorado en física y te argumenta muy bien. Entonces, eso depende con quién, digamos, con quién, digamos, te topas, ¿no? Porque hay personas bien preparadas en, en su postura, ¿no? En su postura. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que te podría decir, Richard. No sé si disipé la duda o creé más. A ver, vayamos ahora a la argumentación en la investigación
científica, ¿correcto? Ya. En la filosofía, de hecho, que es racional el asunto, ¿no? O sea, con eso me refiero a que hay que argumentar como lo hace Descartes, Platón y más. Pero en la ciencia, ¿no? Es otro. Por eso digo, miren, en la filosofía se argumenta de un modo, la razón. En la ciencia de otro, evidencia empírica. Como les he dicho, Platón no da ninguna prueba empírica de que exista el mundo de las ideas. Es más, Platón dice que los sentidos no pueden acceder a una idea. Llegamos a ella por la razón, ¿correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, en la ciencia, en cambio, tienes que ofrecer prueba empírica, ¿correcto? ¿No? Quizás esto tenga que ver con lo que más está en boga en la actualidad, ¿no? Cuando lleven en la universidad el curso Metodología de la Investigación, en San Marcos se llama investigación científica, si no me equivoco, les van a hacer diferenciar el método cuantitativo del método cualitativo, ¿no? El método cuantitativo es el que cuantifica, por ejemplo, una encuesta, ¿no? Profesor, no debe apoyarse digamos, no debe enseñarse educación sexual en los colegios. ¿Por qué? Porque una encuesta demuestra que el 65% de padres de familia está en contra de ese proyecto de ley. O sea, claro, porque a veces tú dices, ¿no? No, la mayoría en el Perú dice tal cosa. Yo he escuchado, ¿no? La mayoría en el Perú, una vez una persona me dijo en una conferencia, pero el racismo está en retirada, ya. Ese tema ya casi no. Si ustedes ven las encuestas de los últimos años, nada que ver. El racismo es un problema social todavía muy, ¿no? Entonces tú puedes argumentar, digamos, con una encuesta, ¿correcto? Por ejemplo, ¿están creciendo los ateos y los agnósticos en el mundo? ¿Qué dice? ¿Los ateos y los agnósticos son, digamos, están aumentando en el mundo? ¿Sí o no? Según las investigaciones en la población mundial, el 20%. Yo tenía entendido que era 16, pero he actualizado mis datos, es 20% y es atea o agnóstica. En Finlandia, si no me equivoco, el 90 y tanto por ciento es ateo y agnóstico. Ya, pero eso no pasa en el Perú, ¿no? En el último censo, creo que el 4,2 no profesa una religión. Ya que sea 5%. Ya es poco, ¿no? Es poco. O sea, de 50, de 100 personas que conoces, hay 5 agnósticos o ateos. O sea, de 21, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, tienes que dar. No, pero a mí me parece que hay más. Ya, pues, pero que, digamos, en San Marcos hay varios, ¿no? Pero no es, digamos, lo usual. ¿No? ¿Correcto? Es cierto, mayormente creen por costumbre, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, joven. Entonces, eso es en la ciencia. Hay que argumentar, ¿no? Los científicos no es como la fe, ¿no? En la religión, tú no ofreces prueba empírica, ¿correcto? ¿No? No hay prueba empírica, digamos, de que Dios exista, ¿no? Pero igual hay gente que cree. Por eso digo, tienen que ver la argumentación, cómo se da, o sea, a ver, no quiero decirlo filosóficamente, sino en un lenguaje más, ¿no? Iba a decir en qué juego de lenguaje, pero ¿en qué ámbito argumentamos? ¿Correcto? ¿En qué ámbito argumentamos? En la filosofía, la razón. En la ciencia, estimado, la evidencia empírica debe ser capaz de ser verificada o falseada. ¿Por qué creemos que un meteorito extinguió a los dinosaurios? Porque el padre Sánchez, hijo Sánchez, encontraron un areolito en Nuevo México. Y porque han encontrado en la mayoría de los restos fósiles de los dinosaurios iridio, que es un elemento muy raro en la Tierra, que parece que vino en el meteorito. Correcto, ahí está la prueba empírica, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Profe, ¿y las ecuaciones matemáticas?
¿no? Así se descubrió y no es una evidencia. Ah, claro, lo que pasa es que eso es cierto, lo que usted dice. En la ciencia, no todo es evidencia empírica. Eso es cierto lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, Copérnico. Copérnico, Copérnico era un matemático, él no dio ningún argumento, como usted dice, por deducción, ¿no? Lógica, matemática, se dio cuenta que lo puso en el centro al Sol. Pero ¿quién sí le dio prueba empírica? Galileo, que en 1604 perfeccionó el telescopio. Porque el telescopio ya existía, pero era un elemento, esto lo escuché en un documental, era un elemento como que para ver los barcos, ¿no? De guerra, ¿no? Pero Galileo perfeccionó con lentes y no vio un barco, ¿no? Sino que vio y pudo detectar algunas lunas de Júpiter, ¿correcto? Claro, acá, entonces, es cierto lo que usted dice, acá, por cómo está construido este PPT, habría que decir argumentación en investigación de las ciencias fácticas, no formales, ¿no? No formales, ¿correcto? Fácticas, ¿correcto? Muy bien. El propósito del argumento es explicar algún fenómeno, ¿correcto? ¿Por qué Júpiter tiene tantas lunas? ¿No? Por su campo gravitacional, ¿no? Porque es el planeta, si no me equivoco, más grande, ¿correcto? Muy bien. El argumento debe tener adherencia a algunas normas apropiadas para el campo de investigación. A ver, jóvenes, quiero hacer el sondeo para el siguiente alcalde de Lima. ¿Podría preguntar solamente a 100 personas de San Juan del Urigancho? El siguiente alcalde de Lima. ¿Podría irme solamente a San Juan del Urigancho y entrevistar a 100, 200, 300, 500 personas? ¿Estará bien eso? No. ¿Por qué no? Claro, porque se trata de Lima, no solo de San Juan. Una pregunta, ¿y estará bien que tome uno de San Juan, uno de Los Olivos, uno de La Victoria, uno de Cercado? ¿Estará bien que haga eso? Tampoco, porque San Juan tiene más población que La Victoria y Los Olivos. Entonces vamos a decir, pues, ¿no? Que en San Juan son 2 millones y en La Victoria son 100.000. Tengo que sacar acá una relación, ¿no? 2 millones, ¿cuántas veces 100.000 es? 20. Entonces tendría que entrevistar a 20 y acá, digamos, a uno, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Ven ya. Eso es un poco lo que quiere decir, ¿no? Para explicarlo sencillamente, ¿no? Entonces los muestreos tienen que ser eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿no? Índice de voto. Pero si a mí no me han preguntado, dicen, ya, pues no les van a preguntar a todos, pues no, para eso son las elecciones, ¿no? Entonces lo que hacen es un sondeo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, existen jóvenes enfoques del razonamiento, ¿no? Existen
¿Ahora me escuchan, jóvenes? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, ya, ya. Perfecto, perfecto. Sí, no sé por qué a veces mi micro le pasa eso. Ya, muy bien. Entonces les decía, jóvenes, que el enfoque formal, ¿no? Lo que le importa es la validez. O sea, lo que le importa es si la conclusión se sigue o no de las premisas. El mismo ejemplo que les puse la semana pasada. Todos los políticos son honrados. Alan García fue un político. Alan García fue honrado. Según el enfoque formal, ¿es válido ese razonamiento? ¿Por qué es válido? A ver, ¿quién me da la definición de validez? No vale ver la, la definición que di, pues, a ver, que lo recuerden. Porque la conclusión se sigue de las premisas. Esa es la definición. ¿Correcto? ¿No? En cambio, miren, quiero que vean o capten esto. El enfoque material, o sea, el enfoque material le interesa si los enunciados, las premisas, son verdaderas. Por ejemplo, un partidario del enfoque formal diría lo siguiente: ¿es verdad que todos los políticos son honrados? ¿Es verdad eso, jóvenes? ¿Es verdad que todos los políticos son honrados? No. Entonces, ven, a ellos les interesa la verdad de la proposición. Entonces, si no es, no es verdad esto, pues tampoco. ¿Correcto? O sea, si ustedes sospecharon la semana pasada de este razonamiento, ustedes en realidad están más cercanos al enfoque material que al enfoque formal. Porque si no, saldrían razonamientos del tipo, a ver, vamos a decir, a ver, todos los hombres son fieles. Premisa 1. Premisa 2. Cristian Domínguez es un hombre. Extraterrestre no es, ¿no? Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Cristian Domínguez es fiel. Para el enfoque formal, ¿es válido? Sí. Para el enfoque material, ¿lo es? Al enfoque material, primero que no le interesa la validez, le interesa la verdad. Esto es mentira, pues. Y esto también es mentira, no es fiel. ¿Correcto? Entonces, claro, el enfoque material un poco pone la balanza, ojalá, ya no tanto en la validez, sino en la verdad. ¿Correcto? Y el enfoque pragmático, a ver, acá sí hay que detenernos un poco, es importante porque ellos señalan, estimados jóvenes, que cuando uno habla lo importante es persuadir. Y pregunta, para persuadir, ¿yo debo basarme en la verdad? ¿Necesariamente? No siempre. Exacto. A ver, ¿qué pasa si, ¿no? Yo tengo una academia, ¿correcto? Y digo, para persuadir a los que van a, le digo, yo tengo profesores de San Marcos, de la universidad, ¿no? Catedráticos. Uno.
Dos, el 70% de mis alumnos ingresaron en el último examen de admisión. ¿Correcto? ¿No? Mentira, mentira. Pero la persona que me escucha, puede ser que el hecho que se persuada, se inscriba a mi academia, pero para persuadir no es importante la verdad. ¿Correcto? ¿No? Otro ejemplo. El día de hoy quiero jugar fulbito, pero pensemos que mi pareja quedó marcada con eso del Aldo Miyashiro, que engañó a su pareja, creo que después de una pichanga, algo así, ¿no? Por lo que entendí más o menos lo que hablaban compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, de pronto yo le digo a mi pareja, acabo de leer un estudio que ha detectado qué tienen las parejas que duran más, que duran buen tiempo, a diferencia de las parejas que duran poco tiempo. Y algo clave que tienen es que cada uno tiene su grupo de amigos y no todos lo hacen juntos. Y tú quieres que todos lo hagamos juntos. Entonces, yo antes de conocerte he jugado fulbito. Entonces, déjame seguir yendo con mis amigos. Entonces, ella va a dudar, ¿no? Ya, ande entonces. Ya voy. Mentira, yo no leí nada de eso. Lo inventé para que ella me deje, ¿no? Sale. Entonces la persuadí. Profesor, no es ético eso. Claro, es que no importa, estimados jóvenes, la verdad. Lo que importa es persuadir, ¿no? ¿Correcto? Lo que importa es persuadir, ¿no? Recuerdo que un día estaba en un MAS comprando y el chico que atendía me dijo, amigo, digamos, ¿quieres comprar la tinca? ¿No? Ah, ya, amigo, porque la última vez que la tinca salió el ganador, salió de acá, me dijo, ¿no? Salió de acá. ¿Eso es cierto o no? No lo sé, no me consta, pero quizás a otras personas eso los persuade a que, que compren un boleto, ¿correcto? Entonces, para persuadir no importa pues la verdad, ¿correcto? Por eso la publicidad, ¿no? El 90% de odontólogos recomienda Colgate, ¿correcto? No sé si eso es cierto. Ahora, puede ser que, porque cuando uno va al dermatólogo, a donde sea, te recomienda, ¿no? Usa tal producto. Ya, pero tengo, digamos, amigos del área de ciencia de la salud que dicen que en realidad hay un negocio. Ciertas empresas o te regalan productos o si tú compras en la misma farmacia de la clínica ese producto, no sé cuánto va para el especialista que te recomendó ese producto. ¿Se dan cuenta? O sea, es un negocio. No es porque sea el mejor en el mercado, ¿no? O por ejemplo, pues yo soy un farmacéutico y digamos el blister de pastilla genérico está a un sol y marca está 8 soles. Yo en el genérico gano, pensemos, ¿no? 20 centavos. Pero acá gano 1,50 sol. ¿Cuál voy a querer vender? ¿El genérico o, digamos, el blister de pastillas de marca? La marca, ¿no? Entonces, cuando la persona me diga, y es lo mismo el genérico que el esto, en realidad es lo mismo, ¿no? Puedo decir, ah, no, lo que pasa es que hay estudios que demuestran que como este está más caro, es porque este tiene una protección para tu estómago. Eso yo he escuchado alguna vez que he ido a la farmacia, no, no compraba yo, pero escuchaba que eso le decía a la persona que estaba delante mío, ¿no? Ese te protege el estómago, ¿no? Bueno, no lo sea, no lo sé, yo no conozco ese tema, pero pensemos que él no, él sea por una cuestión económica, no quiere ganar más, ¿no? Puede ser correcto. Entonces, de nuevo, para persuadir, no importa ¿no? Dime, Cristian, tú sabes que cuando alguien escribe en mayúscula es, según la RAE, que estás gritando, así que tú me has dicho, ¡profe! Entonces, me querías preguntar algo, no sé cómo, me dijiste, no, no Profe, sé. pero Dígame, dígame.
lo pragmático va al uso de la retórica. ¿Se puede decir eso? Sí, sí, Cristian, sí. Pragmático tiene que ver con los sofistas, ¿no? Con los sofistas. Y claro que los sofistas, estás recordando muy bien, tienen como método la retórica, ¿no? La retórica. Aunque en manuales he visto, ¿no? En manuales dice las antilogías, como que le ponen a cada, Gorgias tiene, ¿no? Pero digamos cada uno. Pero en general es retórica. ¿Y por qué? Ese, voy a poner un ejemplo al respecto. La retórica, de nuevo, la retórica es el arte de ganar una discusión, ¿recuerda usted? No importa la verdad. Es más, Protágoras, ¿no? Cuando Protágoras preguntaba, Protágoras, ¿tú crees en Dios? Lo primero que preguntaba Protágoras es, ustedes que me están preguntando, ¿creen en Dios? Sí, nosotros creemos en Dios. Ah, yo también creo en Dios. Y daba argumentos a favor de la existencia de los dioses. Y otra ciudad, otra polis, se le preguntaban si creía en Dios. Antes nada, ¿ustedes creen en Dios? No, nosotros no creemos en esos dioses inmorales. Ah, mira, yo tampoco. Y daba argumentos para negar la existencia de esos dioses. ¿Qué es lo que quería hacer? eh, ¿Qué es lo que quería hacer Protágoras? Caer bien al auditorio, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me invitaron a Villarreal a dar una conferencia, ¿correcto? Entonces yo di la conferencia, ¿no? Estaba hablando sobre multiculturalismo y diversidad cultural. Y quise poner el ejemplo cuando Alan García dice que en el problema de Conga, ¿no? Esos Ashanincas, Huitotos, ciudadanos de segunda clase, ¿no? Esos 400.000 no se van a imponer a 28 millones de peruanos, porque además ellos creen que el Apu tiene vida, eso ya es viejo, ¿no? Racista, y como presidente. Y yo recuerdo que la Villarreal es una universidad prista, ¿no? Y yo recuerdo que al chico que me invitó, que además trabajo con él en una universidad, tengo cierta confianza, le dije, yo voy a poner un ejemplo de Alan García, ¿ah? Pero ¿en qué? No, no, me dice, ¿no? Entonces, entonces, claro, pues entonces si yo, digamos, voy a una universidad, ¿no? Digamos, no sé, a la Ruiz de Montoya, ¿no? Ya no voy a criticar, pues, a Dios, ¿no? A mí me pasó algo particular, ¿no? En la universidad, la Unife, tiene una revista indexada en filosofía que se llama Phenomenon. Y yo envié un artículo sobre Lutero, pero Lutero criticó la Iglesia Católica, pero me lo aceptaron, ¿ah? Y lo publicaron, o sea, lo que quiere decir que ellos son serios, ¿no? No es que, mira, entonces claro, pero si no, si yo fuera un poco más convenido, diría, no, entonces, si voy a esta universidad, mejor hablo bien de la religión, pero cuando voy a San Marcos voy a darle duro a la religión porque en San Marcos la mayoría son izquierdistas, progresistas y más, ¿ya no? Entonces, ven, no importa tanto la verdad, los sofistas eran así. Voy a contarte una anécdota, quizás no de Protágoras, sino de Gorgias. Para Gorgias, la retórica, y era su definición, la retórica consistía en convertir un argumento débil en un argumento fuerte. Entonces, ¿qué hizo Gorgias? Gorgias escribió un libro que se llamaba El elogio a Helena. ¿Por qué? Porque en la cultura griega, jóvenes, Helena era el símbolo de mujer infiel. Helena estuvo, si no me equivoco, con Teseo, luego estuvo con otro héroe, luego estuvo con Menelao, después de Menelao estuvo con Paris. Quienes estuvieron en el caballo de Troya cuentan que cuando bajaban escuchaban ciertos sonidos de Helena que estaba intimando con Deifobo, un hermano de Paris y de Héctor, ¿no? Y hay una leyenda que Helena en realidad cuando vuelve a Grecia se va con Aquiles a una isla, ¿no? Entonces, para un griego hablar de Helena era hablar de una mujer infiel y la mayoría le tenía animadversión. Entonces, ¿qué es lo que hace Gorgias para probar cómo se argumenta? Toma el caso de Helena, a quienes todos y todas y todex vapulean, y va a defenderlo. Entonces, Gorgias dice lo siguiente.
Helena es inocente. ¿Por qué? Porque, primero, Helena no eligió a Paris. Ese era el destino de Paris. ¿Ustedes conocen el dilema de Paris? El mito de la manzana de la discordia. ¿Le han explicado eso? Ah, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Peleo, el papá de Aquiles, se casó con Tetis. Peleo era mortal, Tetis era inmortal. Entonces hicieron en el Olimpo fiesta, pero no invitaron ¿a quién? A la diosa de la discordia. Claro, ¿cómo vas a invitar a la discordia, la que hace pleitos y más a una boda? No, pues, no la invitaron. Y la discordia se molestó. Entonces, molesta, hizo una manzana de oro y le puso en inscripción a la más bella, fue a la boda y la tiró. Y 3 diosas se presentaron para ser las dueñas de esa manzana. Atenea, hija de Zeus, Hera, su esposa, y Afrodita, su hermana. Y le dijeron, Zeus, ¿quién es la más bella? Y Zeus, su esposa, su hija y su hermana, no quería meterse en problemas, le dijo, pregúntenle al hombre más bello sobre la faz de la tierra. Calamardo el guapo. No, mentira. Paris en ese tiempo era Paris, ¿no? Y le preguntan a Paris y cada una le ofrece algo. Atenea le dice, yo te voy a dar sabiduría. Hera le dice, yo te voy a hacer invencible en una guerra. Y Afrodita le dice, yo te voy a dar a la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Y Paris elige a Afrodita. ¿Correcto? Elige a Afrodita y, estimados jóvenes, ¿no? Cuando Helena ve a Paris, Afrodita hace sus hechizos y Helena queda perdidamente enamorada de él. Pero la pregunta es, ¿esa culpa es de los dioses? O sea, ¿esa culpa es de Helena o de los dioses? ¿No? ¿Es de Helena, la pobre Helena? No, pues de los dioses. Incluso yo he leído, el ciclo pasado leí un libro de Robert Graves sobre mitos griegos, muy bonito. Y dice que en realidad Zeus veía que había mucha gente en la tierra. Y dijo, no, no, tengo que hacer una guerra, dijo, ¿no? Y todo ya lo tenía tramado, ¿no? Todo lo tenía tramado. Entonces, de los dioses. Entonces, Helena no es, digamos, culpable, ¿no? Es Afrodita o los dioses, o incluso Zeus, podríamos decir. 1, 2. Hay otra versión del mito en la que Helena es raptada por Paris. O sea, Paris la rapta, incluso le roba a Menelao. ¿Correcto? Entonces, ¿Helena es culpable? O sea, ¿yo puedo culpar a alguien de un rapto? Ustedes son muy jóvenes quizás para esto, ¿no? Pero no sé si recuerdan que Shirley Cherries raptó al Puma Carranza. Creo que no llegó 2 días a su casa, ¿no? Algo así. A ver, según el mito, ella no eligió su destino, entonces no es culpable, ¿no? Ya, muy bien. Y en el caso del rapto, Anthony, ¿ella es culpable? Porque una versión del mito dice que la raptó. ¿Ella es culpable entonces? ¿Sí o no? Tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el argumento pragmático. O sea, Gorgias te quería demostrar cómo es argumentar pragmáticamente. Y comenzó, ¿no? Digamos, a tomar. Bueno, los sofistas eran muy persuasivos, ¿ah? Eran muy persuasivos, ¿no? Profe, y creo que nadie podía cambiar su destino según, según la obra. Claro, cuando en las tragedias, por ejemplo en Edipo Rey se habla de Moira, Moira es el griego de destino, que en realidad eran 3 hermanas, ¿no?
la quesis, una es la quilaba, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, a ver, me tengo que casar con una chica mexicana, ¿cómo la voy a conocer? Ya, de pronto un amigo me dice, oye, iba a salir una beca en filosofía. Entonces, esa es la que une, dice, como él se tiene que casar con una chica mexicana, hace que yo gane una beca en México, ¿no? ¿Correcto? Una es la que hila, otra es la que deshila. Tengo pareja acá en Perú. Ya, pero no sé, pues me entero que mi pareja me engaña cuando yo estoy allá o yo le engaño y ya, pues, ¿no? Y otra, la más temida además, es la que corta cuando ya te tienes que morir. La tercera es la que corta. Claro, cuando uno lee en griego Homero, Homero utiliza moira kratayé, que es algo así como que el destino inexorable. Y de hecho que, claro, a veces no se entiende muy bien esto, ¿no? Pero si queremos dividir el poder en el mundo griego, están los hombres, están los dioses y está el destino. El destino está por encima de los dioses. O sea, claro, los dioses conocen el destino, pero no lo pueden cambiar. Ejemplo, hay un canto de la Ilíada donde Aquiles se había retirado de la batalla y, perdón, y Agamenón le dice a Sarpedión, que es un hijo de Zeus, tú enfréntate a Héctor. Y Sarpedión se enfrenta a Héctor y Diomedes, Ajax, los otros héroes dicen, pero ¿por qué haces eso? Héctor lo va a matar. Y Agamenón dice, pero si eres hijo de Zeus, ¿tú crees que Zeus va a permitir eso? Y de pronto los dioses llaman a Zeus y dicen, Zeus, tu hijo se va a enfrentar con Héctor. Y Zeus comienza a llorar gotas de sangre, porque Zeus sabía que el destino de su hijo era morir a manos de Héctor. ¿Y lo puede salvar? No puede salvar. No, o sea, el Dios no puede torcer, digamos, él, ¿no? Pero bueno, incluso esto se les enseña en la universidad en ética, la filosofía también critica eso. Porque claro, si yo atropello a alguien el día de hoy, ¿no? En la calle, y digo, señor cura, pero yo no lo hice, era mi destino hacerlo. Si no soy libre, no soy responsable, pues. Más bien la filosofía, desde la ética, critica eso. Critica que hay un destino, porque si hay un destino, no hay responsabilidad moral. Para que haya responsabilidad moral, tendríamos que ser libres, ¿no? Si te interesa el tema, hay un conjunto de ensayos del filósofo francés Paul Ricoeur que analiza cómo surge la ética y la libertad moral y analiza varias tragedias, ¿no? El estudio se llama Tres caminos del reconocimiento, ¿no? Es el primer ensayo, por si te interesa, cielo. Muy bien, jóvenes. No sé cómo terminamos hablando de mitología griega. Eso es lo bacán de las clases, ¿no? Que con las preguntas uno como que puede enseñar algunas otras cosas, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a las preguntitas. Mm, semana 4, clase 1. Ya, jóvenes. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Podemos comenzar ya con las preguntas? No soy como Neruda que decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. No soy nerudiano en ese sentido. Sí, podemos comenzar las preguntas. A ver, ¿cuántos alumnitos tengo yo? 36 alumnos. ¿Podemos continuar? Solo uno responde. ¿Sí? Ya, perfecto. Pregunta 1. Considere el siguiente argumento. Los cisnes que avistamos en marzo eran blancos. Los cisnes que avistamos en mayo eran blancos. Los cisnes que avistamos en octubre también eran blancos. Dada su estructura, es posible afirmar que el argumento anterior posee un carácter
¿Qué tipo de carácter posee, jóvenes? Por eso si las premisas son verdaderas, probable. Deductivo, en el deductivo la conclusión es probable, la conclusión es necesaria. Inductivo. ¿Vieron cómo caen, jóvenes? Por teoría de la argumentación, hay que entender el estudio de los procesos argumentativos tal y como estos se dan en la experiencia cotidiana. En gran medida, representa un ámbito de investigación surgido como consecuencia de que, tal cual lo que les dije, la, claro, la lógica formal, porque nadie, pues, digamos, nadie dice es válido, ¿no? Nos dejamos llevar por otro tipo de argumento, ¿correcto? ¿No? En el plano amoroso también, ¿o no, joven? ¿Acaso somos racionales al elegir pareja? Por ejemplo, el plano amoroso es el clásico ejemplo de esto, ¿no? Uno se conoce, sabe que no le gusta salir, esto, tiene un perfil, ¿no? Pero, pues, ¿no? O cuando dices, voy a terminar, ¿no? Ya tienes sus argumentos, ¿no? No estoy tranquilo, me tiene en una montaña rusa emocional esto, ¿no? Pero de pronto, como dice Shakira, ¿no? Se me acaba el argumento y la metodología. Cada vez que veo frente a ti tu fisonomía, ¿no? O algo así, ¿no? Ya pues, ¿no? Ese es el clásico ejemplo, ¿no? No somos animales racionales, se equivocan. A mí me gusta la primera Shakira, jóvenes, la de pies descalzos, ¿no? Ir un poco más rockera, ¿no? Ya, hasta Waka Waka. Ya de ahí ya no, de ahí ya no. 3. En una conversación, Sara afirma lo siguiente. Miguel debe ser socialista, ya que en todo momento se mostró a favor de que se aplique un impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es la clave? La pregunta de la clase pasada. A Domini. Como importantes representantes de la teoría de la argumentación, el principal aporte de Perelman y Tolmin entre las décadas de los 50 y 60 fue, ellos se los estudian teorías de la argumentación. Por ejemplo, yo una vez encontré a una alumnita mía de la pre en la biblioteca de la Facultad de Letras. Ella estaba estudiando ya Derecho y estaba leyendo la retórica de Aristóteles. Y me dijo que su curso se llamaba Argumentación Jurídica, algo así, ¿no? Claro, los abogados deben saber persuadir y ven, estudian también retórica, ¿no? Para persuadir, ¿correcto? La A también, ¿no? 5. El siguiente razonamiento es un ejemplo clásico de silogismo. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Todos los hombres son mortales, todos los griegos son mortales, hombres, hombres, todos los griegos, a ver, todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, todos los griegos son mortales. Tal razonamiento representa un argumento de tipo deductivo. Muy bien.
Deductivo, de lo general a lo particular, y la verdad de la premisa se traduce con carácter necesidad a la conclusión. Para que se pueda catalogar una argumentación como científica, es necesario que cumpla ciertas condiciones. Entre ellas tenemos que el argumento debe. Interesante pregunta porque hay un muy buen distractor. Así es. ¿Por qué no la A? ¿Por qué no la A? ¿Por qué la B? La ciencia es absolutamente verdadero, la ciencia es falible, ¿correcto? Y no solamente son fácticas, son formales. Así es, esos son los dos argumentos. Muy bien. Ariadna, alumna sanmarquina, piensa lo siguiente. Mi primer profesor de filosofía en el colegio era ateo. Mi segundo profesor de filosofía en ADC también era ateo. Mi profesor de filosofía en la universidad es ateo. Por lo tanto, todos los filósofos son ateos. ¿Qué tipo de argumentos en términos formales está realizando Ariadna y qué podemos decir sobre la conclusión del mismo? El argumento es inductivo y porque es inductivo la conclusión es probable. Néstor dice lo siguiente. Los animales del zoológico suelen hacer bulla de noche. Así que frecuentemente no duermo bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene la premisa implícita? La A. Néstor tiene problemas de insomnio. Néstor detecta animales. Néstor imagina que vive en una jungla. Muy bien. Como tenemos tiempo, sigamos con las preguntas como tarea. Ya. Marco escuchó el debate municipal entre los postulantes a la alcaldía de Lima. Para su sorpresa, los candidatos alcaldes no defendían sus propuestas en argumentos lógicamente constituidos y no respondían a las preguntas que le hacían los moderadores o se atacaban entre ellos. Incluso lo que más le llamó la atención a Marco es que los candidatos que eran los favoritos no empleaban argumentos válidos. Es más, se cometían falacias. Todo esto llevó a Marco a pensar que la argumentación en la vida cotidiana no se reduce exclusivamente a la lógica. De lo anterior se puede inferir que la A, pues acá hay una lluvia de As, ¿no? No todas son. No todas. Pedro le dice a Carla que deben matricular a su hijo en el colegio parroquial de su distrito. Cuando su esposa le pregunta el por qué considera que su hijo debe ir a aquel colegio, Pedro le ofrece las siguientes razones. Porque el si él va a aquella institución educativa los formarán con valores sólidos y será una persona de bien. Además, como yo estudié en ese colegio, les descontarán el 30% de la pensión que tenemos que pagar. ¿Cuál es la clave? Pedro es filósofo. La B. Nietzsche fue un crítico implacable del cristianismo. A su juicio, el problema del cristianismo radica en su desprecio a la vida y a los instintos naturales. En ese sentido, el cristiano ha hecho creer que somos almas en un cuerpo y ha despreciado todo lo corporal. El más claro ejemplo a este respecto es que el cristiano le ha declarado la guerra a la sexualidad y ha defendido valores supremos e ideas decadentes como la castidad. Lo anterior muestra que argumentar consiste en la E, no fallan jóvenes,
Karl Popper, como lo vamos a ver, bueno, dentro de 2 semanas, detectó un problema en los razonamientos inductivos que se basan en los razonamientos inductivos en los que se basan las ciencias naturales. Por ejemplo, un químico suele decir: metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 1000 se dilata. Conclusión: todos los metales se dilatan. Frente a esto, Popper advirtió que no es correcto desde un punto de vista lógico basarnos en enunciados particulares, debe decir ahí, en enunciados particulares y arribar a enunciados universales. En otra palabra, lo que quiso decir el filósofo austriaco sobre los razonamientos inductivos fue que, aun cuando las premisas sean verdaderas, la conclusión es probable. Puede ser que esto sea verdad, pero eso no quiere decir que todos los metales se dilatan, como en el caso de chico 1 me engañó, chico 2 me engañó, chico 3 me engañó, ¿no? ¿Correcto? Ariadna, alumna samarquina, piensa lo siguiente: todos los profesores de filosofía estuvieron en la universidad. Ricardo Pérez me enseña filosofía, por lo tanto Ricardo Pérez estudió en la universidad. Ariadna está realizando un argumento deductivo. En ese sentido se puede decir que la verdad de las premisas, ya vi la clase, pero no quiero decir. La de. Así es, jóvenes. Hemos terminado la clase de argumentación. El día sábado nos vemos con nociología, ¿correcto? No sé si tienen alguna duda. Ya, si no hay ninguna duda, ya, perfecto, jóvenes. Muy bien, nos vemos, Antar, Marlon. Muy bien, bueno, no nos vemos. Tienen que, digamos, les doy el pase a Estefanía para que juzgo que les va a comentar algunas indicaciones. Gracias también por su atención, jóvenes, y nos vemos el día sábado, los sábados filosóficos. Muy bien, gracias, Estefanía. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense, hasta luego.